Claudio, Lorena, Joana, ¿qué vamos a entender por revolución industrial? La llegada de nuevas máquinas, maquinaria, ya sea Ya. ¿Cómo se producía antes de la revolución industrial? ¿Cómo nosotros fabricábamos cosas? Antes de las maquinarias. Artesanalmente, profesor. A manito nomás, ¿cierto? Pala, picota y martillo y la suela y todo lo que tengamos. Y la segunda pregunta es, ¿dónde surge la revolución industrial? ¿En qué países? ¿Dónde creen ustedes que surgió? Bueno, yo estaba mirando el video. ¿En qué países tienen industria hoy en día? Yo les voy a contar que la revolución industrial surge en Inglaterra, ¿ya? Y es el proceso que conduce a una sociedad desde una economía agrícola tradicional a otra caracterizada por procesos de producción mecanizados. Antes, ¿cómo se araba en el campo? Manualmente con materiales demasiado, ¿cómo se diría esa palabra cuando son Rudimentarios. Eso, rudiment, esa es la palabra. Ya, o sea, tenían una rastrita y agarraban su yuntita y se ponían a arar, ¿cierto? Exacto. Pero vamos a decir que la tecnología avanzó y también llegó la tecnología al campo, como también a las ciudades. Entonces, si nosotros, en este caso, ¿cuánto nos demoraríamos en arar con un caballo o con una yunta? En arar, por ejemplo, nos demoraríamos un día completo. Y con un tractor nos demoramos 40 minutos. Entonces podemos producir más en menos tiempo. ¿Y eso qué trajo consigo? Ahí tenemos nuestro arado y después tenemos nuestra producción industrial. Vamos a decir que en la mitad del siglo XVII, o sea, alrededor de 1750, comienzan a hacer la producción industrial en Inglaterra. ¿Ya? Ellos fueron los primeros en aplicar la tecnología a la producción. Y vamos a decir que esta revolución industrial abarca dos fases. La primera revolución industrial y la segunda revolución industrial. ¿Ya? La primera revolución industrial, ¿cuál era el combustible que se ocupaba? Aquí la vamos a ver. Que la primera revolución industrial duró cerca de 100 años. Y en realidad fue en Inglaterra, en Francia, en Bélgica y en Alemania, y los tipos de producción fueron textil y siderúrgica. O sea, se dedicaron a hacer acero y a hacer telas. Las fuentes de energía fueron el carbón y los principales inventos fueron la máquina de vapor y el ferrocarril. Después tenemos una segunda revolución industrial que duró también 100 años y fue en el resto de Europa, Estados Unidos y Japón, y acá se dedicaron a hacer otras cosas, que fue la metalúrgica, la mecánica y la química. Y en este caso las fuentes de energía fueron el petróleo y la electricidad, y los principales inventos fue el automóvil, el teléfono, la radio y la televisión. Y hoy en día nosotros tenemos una tercera revolución industrial que es desde 1945 hasta la actualidad y que se desarrolla en los países desarrollados. Y hoy en día, ¿qué se produce? Electrónica, principalmente, informática y fármacos, remedios, lo biosanitario. La fuente de energía hoy en día de estas grandes ciudades es la energía nuclear. ¿Y cuáles son los principales inventos? El cohete, el computador, los teléfonos, los celulares y el internet.
Ahora miren, las sociedades preindustriales, o sea, las sociedades que eran antes de la industrialización, vamos a decir que la base económica era el desarrollo agrícola. Los países, mientras más tierra tuvieran, más poderosos eran porque podían producir más alimentos. Ya, la sociedad era estamental, o sea, uno nacía campesino y se moría campesino, y la fuente principal de energía para producir los bienes era la fuerza humana y la fuerza animal. O sea, usted pala y picota y su yuntita de bueyes. Y la producción de bienes y el traslado de mercancía era muy lento. Imagínense, ¿cuánto se demoran en carreta? Se demorarían en carreta de ir de Labranza a Temuco. O de Saavedra a Carahue. Y en su diferencia con el tren, ¿cuánto se demorarían? Minutos, Minutos nomás, ¿cierto? claro. Ya. Entonces, cambiamos la forma del traslado. O sea, si antes se demoraba una persona, no sé, un día en ir en este caso, Saavedra de a Saavedra a Temuco. Carahue, ahora nos demoramos un par de minutos. Entonces, todo se volvió más rápido. Entonces, ahí tenemos como tradicionalmente la gente sembraba. Y atrás de la imagen, ¿qué se ve? ¿Qué están haciendo? Plantando parece. Atrás están en una trilla. Atrás, sí. Sí, tienen como una ara ahí donde sueltan los caballos y trillan. Entonces, nosotros pasamos ¿de qué manera? Pasamos a los antecedentes. ¿Qué pasó antes de la revolución industrial? Vamos a decir que antes de la revolución industrial la población empezó a crecer. ¿Por qué? ¿Por qué empezó a crecer? Porque se empezaron a mejorar la higiene, o sea, la gente se empezó a bañar más, se empezó también, los niños empezaron a morir menos porque había mayor higiene, habían baños, habían alcantarillados, y eso aumentó la población, porque antes las familias no se tenían 10 hijos y de los 10 hijos sobrevivían 5, y los otros 5 se morían siendo guaguitas. ¿Ya? Y, chuta, se me arrancó la imagen. imagen, se me arrancó el precio. Se fue el tren rápido. Se fue el tren muy rápido, ¿cierto? Entonces, el uso del jabón, el tratamiento del agua, que la gente ahora tomaba agua potable, y la creación de sistemas de alcantarillado hizo que la gente viviera más. Por otra parte, se crearon las vacunas y mejores medicamentos, y al mismo tiempo tuvo que aumentar la producción agraria porque había más bocas que alimentar. Entonces, eso permitió también, al haber más personas, mejorar la dieta, la gente comía mejor, permitió que creciera la población y también que hubiera un mayor número de consumidores y un mayor número también de trabajadores. O sea, había más gente disponible a trabajar y también había más gente para consumir estos productos que se iban generando. Después, hubo una revolución agraria. Miren, a comienzos del siglo XVIII la agricultura británica seguía siendo muy tradicional. O sea, la gente ocupaba estas herramientas. ¿De qué son las herramientas? ¿De qué materiales son? Esas son de acero. Madera. Son de madera, ni siquiera de acero, de madera. O sea, teníamos unas horquetas de madera y teníamos palas de madera y teníamos asadones de madera. ¿Cuánto nos duraría un asadón de madera? Con suerte la mitad de la temporada y se quebró. Y se quebró y quedamos en pana. Ya tenemos que fabricar otro asadón. ¿Ya? ¿Y esto qué produjo? Al mismo tiempo, produjo que a lo largo del siglo XVII se generalizaran importantes innovaciones. O sea, vamos a decir que empezaron a cambiar. Como por ejemplo, tenemos en este caso la introducción de plantas alimenticias, o sea, llegó desde América el maíz y llegó la papa. Llegaron nuevas maquinarias, como por ejemplo es una sembradora mecánica, que la gente, ¿ustedes se acuerdan cómo se sembraba antes o no?
Arado nomás a güey. a los bueyes. Y es cierto que a uno le Bueno. ponían en este caso un saquito cruzado y uno tenía que ir agarrando con la mano, ir tirando el trigo El capacho. con el capacho, Sí. y al otro lado, Profesor, ¿sí? Pero todavía, pues, profe. profesor, con todo eso me siento Había tan super ignorante. Soy mucho mayor que ustedes, pero no he visto, nunca vi esas cosas. Es Ni que siquiera probablemente, conocí el campo hace como un año, no, es, unos 5 años. es que Uh, Lorena, tú tuviste una vida citadina, una vida de Sí. ciudad. Entonces, como que todo eso que hablan, los minutos que demoraban, por fotografía sí vi arado y esas cosas, pero de cómo se hacía, y como dice el compañero ahí, que un capallo o algo, quedó como, ¿qué es Ya. eso? capacho. Mira, Era el un capacho es un saco grande. bolsito. Es un bolsito que tú te ¿Ya? cruzabas y tú metías la mano y sacabas un puñado de trigo y lo tirabas, ¿ya? Y tú andabas con dos capachos, andabas con un capacho para sembrar y con otro capacho para fertilizar, para tirar salitre. Entonces, esto es la manera que hasta el día de hoy, como dice muy bien Julio, hasta el día de hoy, se Se hace. ocupa, porque es una manera que es tradicional, porque lo hemos hecho así toda la vida, ¿ya? Es Pero por esta falta manera, de la lucas, pues, profe. claro, pero esto conlleva un problema. Es muy barato, pero al mismo tiempo es muy lento. Entonces, como había más bocas que alimentar, se necesitaba producir más rápido. Y aquí es donde se empezó a instaurar, en este caso, se empezó a instaurar, ¿qué cosa? Se empezó a instaurar Las máquinas. las máquinas. O sea, vamos a ponerle tecnología al campo, que hasta el día de hoy la vemos presente. O sea, convive las dos formas. Convive la forma tradicional de sembrar y también convive la forma mecanizada. ¿Ya? Y aquí vamos a decir que cambiaron estos sistemas, estos dos sistemas, que vamos a decir que es la implementación del sistema Norfolk. ¿Qué es el sistema Norfolk? Aquí lo voy a explicar. Lo primero que voy a hacer yo es una rotación de los cultivos, porque si yo no roto los cultivos, la tierra se cansa. O sea, si yo plantara todos los años trigo, el primer año me va a dar una muy buena producción, Perdió se la va a ver señal. muy bonito, pero después el segundo año va a empezar a descender y a descender, porque la tierra se cansa, porque la tierra necesita nutrientes para sacar la mayor cantidad de beneficio. Entonces, los ingleses se dieron cuenta de esto y inventaron un sistema que se llama el sistema Norfolk. ¿Y qué es? Ellos plantaban trigo, en la otra temporada ellos plantaban nabos para alimentar el ganado, en la otra temporada ellos plantaban cebada, en este caso para alimentación, ya sea para hacer cerveza o para alimentar el ganado. Después dejaban el suelo en barbecho, que significa que lo van a dejar con forraje, y una vez pasado ese ciclo, la tierra ya se recuperó de nuevo y está en condiciones para plantar de nuevo trigo. Julio, ¿es así como ustedes lo hacen en el campo? Exactamente, profe. Así mismo se hace hoy día. Se va cambiando todos los años. Se siembra papa, por ejemplo, hoy día, al otro año trigo, después avena, después de la avena ya viene la empastada y se deja unos par de años ahí, se cosecha el pasto, unos 3, 4 años y después ya otra vez se vuelve a Correcto. trabajarla para producir productos agrícolas. Queda en barbecho el sitio, queda durante, digamos que yo tengo 2 hectáreas, voy a dejar mis 2 hectáreas en barbecho, las voy a dejar ahí unos 3, 4 años que el suelo se recupere y después voy a colocar en este caso trigo. Entonces, ese es el sistema Norfolk de rotación de cultivo. Y así ellos se dieron cuenta que ganaban más teniendo una producción más grande de trigo si es que cambiaban los cultivos. ¿Ya? Porque cada cultivo, cuando termina el proceso, deja ciertos nutrientes en la tierra. Entonces, cuando se recupera esa rotación de cultivos, yo vuelvo a tener una producción buena. Si no, como dije anteriormente, la tierra se cansa. Entonces, esto permitió el aumento de la producción agrícola. O sea, si yo antes, en ese periodo de 5 años, iba a sacar 1000 quintales, ahora yo en ese mismo periodo, que sacaba mis 1000 quintales solamente plantando trigo, voy a sacar 4 productos más y al mismo tiempo voy a duplicar mi trigo. O sea, voy a poder plantar ahora y puedo sacar 2000 sacos de trigo
y al mismo tiempo voy a sacar 4 productos más en ese mismo tiempo que yo podría haber plantado solamente trigo y me va a dar 1000 sacos. Entonces, ahí se dieron cuenta de esto y lo implementaron en toda Inglaterra. Y esto después empezó a pasar a los demás países. Y hasta el día de hoy lo seguimos haciendo así. Otra cosa que también pasó en este tiempo fue una migración del campo a la ciudad. Las personas se fueron a vivir del campo a la ciudad. ¿Por qué? Porque la ciudad, ¿qué entrega a diferencia del campo? Trabajo, más trabajo. Más trabajo, ¿cierto? No Sí. quizá una mejor calidad de vida, pero sí un mejor trabajo. ¿Ya? No tan pesado. No tan más- pesado, claro. Aquí la espalda sufre menos. Y como la gente se empezó a ir del campo a la ciudad por mejores oportunidades, les llegó mayor mano de obra a la empresa. Entonces los empresarios burgueses de ese tiempo, ellos dijeron, ¿sabes qué? Yo tengo una mejor mano de obra para mis industrias. Por ende, yo voy a tener más trabajadores. Y las personas iban a pedir trabajo a esta empresa. Otra cosa fue el liberalismo económico, que fue una idea que se le ocurrió en aquel tiempo a los ingleses, que dijeron que la idea fundamental es que la libertad es producir e intercambiar bienes como base del desarrollo económico. O sea, nosotros vamos a producir y vamos a intercambiar y eso nos va a dar una mayor cantidad de dinero y por ende vamos a tener una mejor calidad de vida. ¿Esto es tan así o no? Así es. Claro, es así, pero siempre y cuando esto hay que ser muy responsable, porque se Ah, no, tiene de que todas maneras. regular. Porque si dejamos todo a libre disposición, que no exista un sueldo mínimo, que no haya leyes sociales, ¿el patrón nos va a dar leyes sociales a nosotros? El patrón solamente pone condiciones. Claro, él va a ver que él gana más, ¿no? Y el resto mala suerte. Entonces, esa es la teoría del laissez-faire, laissez-faire, que en realidad significa dejar hacer, dejar pasar, que el Estado se meta lo menos posible en la economía y que ellos ganen, y por chorreo, por consecuencia, va a chorrear hacia los trabajadores. Pero el chorreo funciona, ¿de verdad hay chorreo? ¿De verdad baja eso? ¿O se mantiene solamente que aumenta la ganancia del patrón, pero no la ganancia del empleado? Hoy día, bueno, es prácticamente lo que pasa hoy día. Es lo que pasa hoy Hoy día, día, o sea, el patrón se claro, puede llenar hoy la día mano y a nosotros no nos chorrea, no el nos cae. empleado que trabaja para darle plata al patrón, ¿no? Y para Correcto. sobrevivir. Mientras uno sobrevive como pueda. Exactamente. ¿Y qué hizo el pensamiento de este impulso? ¿Ya? Este pensamiento que hizo que las ganancias que en el campo estaban produciendo se inventaron, o sea, se invirtieron en el desarrollo industrial. O sea, el patrón que tenía mucho campo, él dijo, yo puedo aumentar mi plata si es que aparte de producir lo que yo gano en el campo, puedo hacer en este caso con industria. ¿Ya? Entonces, la plata que se ganaba en el campo se invirtió en la ciudad. Y eso desarrolló el comercio interno como externo. O sea, yo la plata que gano en el campo la invierto en la ciudad, en una empresa, y en esa empresa yo fabrico bienes. Esos bienes me los van a comprar la gente que vive en la ciudad, pero lo que me sobra yo lo vendo y lo mando afuera. Entonces desarrollo un comercio externo. ¿Ya? Y esta nueva mentalidad liderada por la burguesía, quienes eran los dueños de la empresa, desarrolló la revolución e hizo que fuera tan exitosa. ¿Ya? En realidad los burgueses eran las personas que vivían en las ciudades. Y ellos se dieron cuenta que esto era tan exitoso que decidieron impulsarlo. Y por otra parte, al mismo tiempo, se empezaron a utilizar otras fuentes de energía. ¿Ustedes conocen los locomóviles o no? Julio, ¿tú conoces los locomóviles? Los locomóviles. No, no me suena, pero no sé. Ya, me suena, pero no me suena. Me suena, Ya, pero no sé. los locomóviles eran unos motores gigantes que se llevaban a los campos y que funcionaban a vapor. Ah, los motores para los aserraderos. Para los aserraderos. Esos son los Ah, ya, locomóviles. perfecto. ¿Ya? Entonces, imaginen lo siguiente. Yo estoy aserrando, coloco mi motor a vapor y con los mismos desperdicios que yo voy generando del aserreo,
voy alimentando mi motor. ¿Ya? Mi papá, Germán porque ya falleció, mi papá fue uno de los últimos mecánicos de locomóviles. Mi papá era mecánico industrial y entre todo eso, él revisaba, era mecánico de motores diésel y mecánico de motores a vapor. Y yo tengo una gran tradición de familia mecánico. Mi abuelo, mecánico industrial, llegó de Irlanda a arreglar motores. Mi papá también siguió con lo mismo y mi hermano también es mecánico. Y yo soy el único que traicioné la tradición familiar y me volví profesor de historia. Educador. Educador. Pero eso no quiere decir que yo no sepa arreglar motores, que también cuando no he tenido pega, he estado con las manos en la grasa arreglando motores diésel. ¿Ya? Armando motores. Entretenido. Sí, sí, entretenido. A mí me gusta bastante, pero la espalda sufre harto menos siendo profe que siendo mecánico. De todas maneras. Entonces, en este tiempo, la fuente de energía era animal o humana, o sea, eran las personas que trabajaban con sus manitos o mediante animales, y se dieron cuenta que ellos podían generar energía quemando carbón y haciendo hervir agua, y esa agua, ¿qué pasa cuando uno hierve la tetera? Produce un gas. Ya. Y ese gas, si yo lo aprieto, me va a generar fuerza, me va a generar energía. Y esa energía fueron la que ocuparon para alimentar las maquinarias de ese tiempo. Y aquí tenemos la máquina a vapor. En este caso, vamos a decir que es el empleo de la energía producida por las calderas de vapor para mover las máquinas tejedoras, permitió incrementar extraordinariamente la producción. Yo creo que todos nos recordaremos a nuestra abuelita tejiendo, ¿o no? O nuestra mamá tejiendo. ¿Cierto? Que ellos agarraban la lana, la hilaban, hacían un ovillo y luego se ponían a tejer con palillo. Exactamente. O las que eran, en este caso, que eran más capas, sabían tejer a telar. Mi mamá era sastre. Ya. Entonces yo recuerdo siempre a mi abuelita hilando y tejiendo. Es más, todavía tengo por ahí unos calcetines de lana que me hizo mi abuelita. Entonces, estas personas que tejían manta o que tejían chamanto, tenían que tejerlo a mano y se demoraban muchísimo. ¿Ustedes han visto el precio en una feria de una manta hecha a mano? Sí, Es carísima, y no es carísima por los materiales, sino que es carísima por el tiempo invertido en ella. En cambio, uno puede ir a una parte donde hagan esto industrialmente y el precio va a ser más barato o más caro. Más económico, más barato. mucho más barato. Mucho más barato, ¿ya? Calidad. Entonces, esto hizo que la producción fuera más rápida y James Watt inventó su maquinita a vapor, que la vamos a ver acá. Yo hiervo el agua lo que va a hacer es llenar un cilindro, este cilindro va a mover un pistón hacia arriba y hacia abajo, y va a hacer mover unas ruedas, que esto va a transmitir energía hacia un motor, ¿ya? Y el funcionamiento es muy sencillo. Ahora, al principio, estas máquinas se utilizó en la industria textil y en las minas, ¿ya? En las minas se utilizaba para mover el carbón de un punto a otro y para hacer, inicialmente, para hacer en este caso textiles, para hacer telas. Posteriormente se dieron cuenta que si ellos les ponían ruedas o les ponían palas, podían transformar esos mismos motores en el ferrocarril. ¿Alguno de ustedes viajó en tren? ¿En la época dorada del tren? Al fin sí hice algo, en tren sí anduve. Ya. ¿Se acuerdan que el tren era un mundo? A mí me encantaba viajar en tren. Se subían a vender que la Pilsener, la bebida, las agujas,
uno podía conversar con la gente, tenía harto espacio, no iba montado uno arriba de otro como ahora en el bus, uno podía moverse por los vagones. Era otra cosa, era otra experiencia de viaje, ¿o no? Bien, esta experiencia de viaje también se fomentó ¿con qué? Con el motor a vapor, y se dieron cuenta que podían transportar, en este caso, cargas y personas. Y hicieron lo mismo con un barco, pero en vez de ponerle ruedas le pusieron palas. Llegaron los barcos a vapor. Yo les voy a contar algo. Ustedes han ido a Panguipullo, ¿no? Yo no, Yo tampoco. Tampoco. Al lago Tampoco. Colico, tampoco. al lago Camurga o al Villarrica. Al Sí. Villarrica sí. Sí. Sí, Ya. qué rica. Yo les voy a contar que durante un tiempo ahí hubieron barquitos a vapor, que eran vapores. Y estos vapores transportaban a la gente de un punto a otro del lago. O sea, ellos se iban navegando por el lago y estos vapores podían mover a las personas, por ejemplo, de Pucón a Villarrica, de Villarrica a los otros puntos del lago mediante el río, o sea, perdón, mediante el lago. O sea, se podían ir navegando, porque el lago hasta el día de hoy es navegable. Y esta era la forma de transporte que tenían en aquel tiempo. ¿Ya? Entonces, esta revolución industrial también nos llegó a nosotros. Ahora, vamos a ver cuál fue la primera revolución industrial y qué pasó. El país fue Inglaterra. Lo que pasó fue lo siguiente. Lo primero fue la industria del algodón. Y esta industria del algodón, ellos se dieron cuenta de algo. Los ingleses en aquel tiempo tenían una gran cantidad de territorios por distintas partes del mundo, y una de las cosas que más producían era el algodón, pero el algodón se hilaba a mano, y eso hacía que fuera algo muy trabajoso. Entonces dijeron, oye, el algodón es muy barato, y al mismo tiempo nosotros tenemos maquinarias para hilar el algodón muy rápido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer, en este caso, la ropa de algodón, que hasta el día de hoy, yo prácticamente todo lo que uso es de algodón. Vamos a generar una ropa que es calentita, que es cómoda, que es suave. Y vamos a hacer, en este caso, un sector textil sin competencia. O sea, la industria del algodón fue uno de los motores de la revolución industrial. Entonces, ellos se dieron cuenta que podían acelerar el proceso de fabricación en un menor tiempo. ¿Y cómo lo hicieron esto? Que una persona que antes solamente tenía que hilar, solamente una persona podía hilar y otra persona podía tejer. Ahora, con las máquinas, la misma persona que hilaba podía tejer al mismo tiempo. Entonces, esta tecnología hizo que para lo que se demoraban, o sea, para lo que se contrataban a 3 personas, ahora se contrata solamente a una, que esta misma persona puede ir haciendo las 2 cosas al mismo tiempo gracias a una máquina. Y esa máquina nosotros la vamos a llamar la Spinning Jenny, que era esta maquinita. Que ustedes pueden ver que la misma persona puede ir hilando y puede ir tejiendo al mismo tiempo. ¿Ya? Y así aumentar la producción y hacerlo más rápido. Otro punto importante igual fue la industria del acero. ¿Ya? Alguien se dio cuenta, un caballero que se llama Abraham Darby, él dijo, oye, ¿y qué pasa si yo junto el hierro con el carbón? Y empezó a experimentar y de repente, ¡pum!, salió un material. ¿Cuál es la diferencia entre el acero y el hierro? O el fierro común y corriente que nosotros conocemos. El acero es más firme. Es más firme y es más liviano también. O sea, desarrollamos un material mucho más firme y mucho más liviano que el hierro. Entonces, de esa manera, ellos dijeron, ya, aquí está la nuestra. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a fabricar, en este caso, alambres, vamos a fabricar
metal en rollo y lo podemos aplicar a la construcción también. Entonces, la máquina a vapor le inyectaba aire al fuego, aumentando la temperatura de la combustión. O sea, se subía la temperatura a tal nivel que se fusionaba el carbón con el acero, o sea, con el hierro, y formaba el acero, este nuevo metal que es mucho más duro que el fierro. ¿Ya? Después tenemos el transporte. ¿Qué pasó con el transporte? Se levantaron nuevas rutas comerciales, o sea, imagínense, se produce más y más barato. ¿Y qué pasa con la mercancía que nos sobra? ¿Qué hacemos con ella? La vamos a vender, pero la tenemos que mover más rápido. ¿Y cómo la vamos a mover más rápido? Con el tren. Entonces, la alta demanda de mercancías, así como el mayor número de viajes producto de la alza demográfica, obligó al diseño de más y mejores carreteras. Y en este caso, las carreteras en este tiempo, ¿cuáles eran? Las del tren. Las vías del tren. Muy bien, Julio, muchas gracias. Y al mismo tiempo, cuando las líneas del tren no dieron abasto, también se creó un sistema de canales navegables, o sea, nosotros podíamos llevar una gran carga a través de un canal o de un río. ¿Ustedes sabían que el río Cautín era navegable? Sí, Ya, y esto se ve de la siguiente manera. ¿Conocen Nueva Imperial? Sí. sí. Ya, ¿cómo el río Cholchol? El río que pasa por Imperial, no el río Imperial, el río Cholchol. ¿Ya? ¿Cierto que es un río que es muy ancho, muy grande, como bien hondo? Sí, En así ese es. tiempo, vamos a hablar finales de 1800, con la Revolución Industrial, también funcionando en la Araucanía, el trigo que se producía en la zona de Cholchol, Galvarino, llegaba a Cholchol y se iba navegando en vapores por el río hasta llegar a Imperial. Y en Imperial se molía y se almacenaba. Entonces la Revolución Industrial nos cambió la forma de ver el mundo a nosotros. Y acá tenemos el transporte en sí, que viene con la verdadera, en este caso la verdadera revolución fue el ferrocarril. ¿Por qué? Y les voy a mostrar ahora. En 1840, con la expansión del ferrocarril, en Europa, las venitas rojas que se ven ahí eran las primeras líneas de tren que había. ¿Ya? Y el tren era un trencito muy chiquitito que llevaba un par de vagoncitos y que apenas se movía y apenita. ¿Ya? En 1845, 5 años después, se duplicó la cantidad de líneas férreas y empezaron a llegar los trenes un poco más grandes, más poderosos. Hasta que en 1880, ya casi finalizando el siglo XIX, la red estaba completa y cada vez se ocupaban trenes de mayor tonelaje y de mayor carga. O sea, a la velocidad que se desarrolló el tren fue tan grande que cada vez se empezaron a ocupar trenes más grandes, más rápidos y más poderosos. Entonces, ¿esto qué permite? Un tránsito más rápido entre el lugar de origen y las instalaciones industriales. ¿Alguien de ustedes conoce Curacautín? No. Yo les invito, bueno, cuando se pueda, a recorrer la Araucanía. La Araucanía tiene una gran gracia, que es una región que es grande, pero está todo relativamente cerca. ¿Qué quiere decir esto? Que uno en el mismo día puede estar mirando el sol salir en la cordillera y en la tarde puede estar en el mar viendo el atardecer. Así es. Esa es la gran gracia que tiene la Araucanía. Entonces, lo que pasa acá, y por otra parte, es que la Araucanía es la región que más caminos tiene también. Es la región que de verdad tiene más caminos.
Cuando uno va al sur, empieza a notar que los caminos empiezan a desaparecer, que hay solamente caminos principales. Y por otra parte, si uno va al norte, la distancia entre un pueblo y otro es gigante. La distancia que hay entre Arica y Iquique son 4 horas. ¿Se imaginan? Es como decir lo mismo que la distancia que hay entre Temuco y Valdivia, que son como las 2 ciudades más grandes que hay, son 2 horas. Entonces ya los pueblos están muy alejados. ¿Ya? Y esto se produjo ¿por qué? Por la expansión del ferrocarril. O sea, el ferrocarril a nosotros nos acortó las distancias. Por ejemplo, si usted nacía en Temuco o en Labranza, usted solamente a lo largo de su vida iba a poder conocer 40 kilómetros a la redonda, que es lo que uno se demora un día a caballo. O sea, podía llegar hasta Carahue, podía llegar hasta Freire, podía llegar pasadito Lautaro, y eso iba a ser todo lo que iba a conocer, lo que se podía hacer en un día a caballo. Con el tren cambió todo esto. Con el tren nosotros ya podíamos conocer más de 400 kilómetros a la redonda de donde nosotros vivíamos. ¿Ya? Entonces, esto hizo que muchas fábricas, y voy a colocar el caso de Curacautín, que es la fábrica Mozo, que era una fábrica de madera, ellos tenían su propia línea férrea. O sea, el tren bajaba desde la cordillera, que era Sierra Nevada, con trozos cargados, y el tren pasaba por la misma fábrica, se descargaban los trozos y el tren se devolvía a Sierra Nevada. Entonces el ferrocarril aumentó y hizo mucho más rápido el tráfico de mercancías, personas y productos. ¿Ya? Eso fue lo que pasó en la primera revolución. Ahora, en la segunda revolución, ¿qué pasó? Vamos a decir que estos países fueron Inglaterra, Alemania, Francia, Bélgica y Estados Unidos junto con Japón. O sea, creció esta idea y se empezó a expandir. Y las fuentes que propulsaron esta segunda revolución industrial ya no fue el carbón, sino que fueron ahora la electricidad y el petróleo. ¿Cuál es el problema que tiene el carbón? ¿Los problemas del carbón? Sí. ¿Será la extracción? Ya. Una es la extracción, ¿cierto? ¿Ya? O sea, el carbón es muy barato hasta para extraer, ¿ya? Es muy, muy barato. Pero tiene un problema. El problema es que yo tengo que andar con el tremendo carro de carbón para hacer funcionar mi máquina y al mismo tiempo tengo que andar con el tremendo carro de agua para hacer funcionar mi locomotora. Porque las locomotoras, su combustible eran 2 cosas: el agua y el carbón. Ahora, con el diésel, yo dependo del agua. Sí. Sí, pero en menor medida, porque solamente es para refrigerar mi motor. Claro. Y, por otra parte, ¿tengo que andar con el tremendo carro de carbón atrás? No. No. Entonces, si antes un ferrocarril que funcionaba a carbón necesitaba 3 personas, que estas 3 personas eran el palero y el aguatero, ahora solamente necesito una persona, que es solamente el conductor. ¿Por qué? Porque yo tengo un tanque de combustible que se va a ir chupando a la medida que yo voy avanzando. En cambio, ¿qué pasa con todo eso? Ese espacio que yo ocupaba antes para llevar el agua y el carbón. Ahora, ¿en qué lo voy a ocupar? En más carga. Más carga y más personas. Entonces, eso hizo que se ocuparan, entre comillas, estos materiales que son más eficientes. Y primero se ocupó la energía, pero ¿cuál es el problema de la energía eléctrica?
¿Han visto los trenes eléctricos? ¿Cuál es el problema que tienen? Se corta la luz y se paran. Claro, el metro. Se corta la luz y se acabó el metro. Se acabó el metro. No hay más problema. Y siempre dependemos de cables. Siempre vamos a depender de cables. En cambio, con el petróleo no vamos a depender de cables. Es todo inalámbrico. Vamos a llegar hasta donde se nos acabe el petróleo, ¿no? Solamente de plata, dijo. Claro, solamente un problema de plata. Entonces, la electricidad, ¿qué pasó? Miren, en 1869 se inventó el dínamo para producir la electricidad. Aquí los voy a llevar a nuestros años de niñez. ¿Se acuerdan de las bicicletas con dínamo? Sí. Y uno iba en la subida así casi muriendo con el dínamo pedaleando para poder alumbrar, ¿cierto? Íbamos casi muriendo subiendo con nuestra bicicleta con dínamo. ¿Y el dínamo en realidad qué es? El dínamo es un imán. Es un imán y un embobinado. Y en la medida que nosotros hacemos girar ese embobinado, genera energía eléctrica. ¿Ya? Y por otra parte, después, este mismo principio se dieron cuenta que nosotros podíamos usar este mismo dínamo, hacerlo gigante, y para mover esas aspas, para generar energía, podíamos dejar caer el agua. Entonces, en los campos, durante mucho tiempo, en un canalito se ponía un generador. Que ese generador entregaba energía eléctrica a las personas en la medida que le cayera agüita, ¿cierto? Sí. Y esto después se llevó a gran escala y hoy en día gran parte de nuestra energía que se produce en Chile se produce en las hidroeléctricas, que son estas grandes centrales que juntan agua y la hacen pasar por una turbina para generar energía. ¿Ya? Y el gran cambio que llevó esto fue lo siguiente, la gran revolución de la electricidad. ¿Ustedes creen que cada persona en su casa iba a tener un motor a vapor para hacer funcionar sus artículos domésticos? No. No. Vamos a decir que la electricidad nos democratizó el uso de la energía. ¿Por qué? Porque la electricidad no solo, en este caso, alimentaba las industrias, sino que alimentaba también los hogares. Y el gran invento de esta época fue la ampolleta de Edison. Voy a mostrar la ampolleta de Edison, lo voy a ampliar. Ustedes saben que esta ampolleta todavía está encendida y tiene 140 años. Y las de hoy están hechas para que no duren nada y volver a comprar. Sí. A ver, Edison cuando inventó la ampolleta lo hizo de un filamento tan grueso que prácticamente iban a ser eternas. Y a Edison le dijeron, oye Edison, no seas tonto, vas a vender una ampolleta nomás. Entonces los fabricantes de ampolletas decidieron ponerle un filamento tan malo que dura, ¿cuánto dura una ampolleta esta antigua de filamento? La ampolleta ¿Con 6 antigua, meses? 6 meses y se quemaban, ¿cierto? Y hoy en día tenemos las ampolletas LED que esas duran más. ¿Cuánto dura una ampolleta LED? Como 4 años, 5 años. Son más difíciles que se quemen, ¿ya? Entonces, ese era el gran negocio de las ampolletas. Y la electricidad democratizó en este caso el uso de la energía para los hogares. Otro invento que también se popularizó en este tiempo fue el teléfono. Nosotros, ¿cómo nos comunicábamos antes? Aparte del grito, a grito pelado. Por mensajeros. Por mensajero y por carta, ¿cierto? Después se inventó el telégrafo, que era un aparatito que enviaba mensajes, pero aún así nosotros teníamos que estar pendientes todo el día de que sonara el telégrafo y poder anotar el mensaje. El teléfono cambió esto porque volvió la comunicación instantánea. O sea,
yo agarro mi teléfono y llamo a otra persona que está al otro lado de la línea y le digo lo que necesito ahora ya. No tengo que esperar que un mensajero lo contacte y le entregue el mensaje. Y aparte le escribo otro mensaje de vuelta, el mensajero siga corriendo, siga su telégrafo, teclee su, en este caso, teclee su mensaje, le llegue al otro telégrafo, el otro telégrafo lo escribe, se lo pasa al mensajero y le comunica a la otra persona. Entonces, eso causaba grandes problemas. Y esto lo solucionó, ¿qué cosa? El teléfono. Nos acercó mucho, porque en este tiempo la gente agarraba un teléfono y llamaba y se comunicaba directamente con la persona. ¿O se acuerdan los teléfonos con mensajeros que habían? A ver, aquí ¿Esperaban de todas las copuchas? se me va a caer el carnet. Aquí sí que se me va a caer el carnet. Los teléfonos con mensajeros funcionaban de la siguiente manera. Si es que hay gente joven acá también para que se enteren cómo eran las cosas antes. Casi siempre estos teléfonos estaban en un negocio o en alguna parte que fuera bien pública. Había un telefonista que llamaban y le decían: hola, necesito comunicarme con tal persona de manera urgente, le quiero dejar un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es que la voy a llamar a las 6 de la tarde. Entonces, los teléfonos públicos tenían un mensajero y este mensajero iba a dejar a la persona y le decía: ¿sabe qué? A usted la van a llamar a las 6 de la tarde, así que venga acá a las 6 de la tarde. Y la gente volvían a llamar a las 6 de la tarde, contestaban y ahí podían hablar con la persona. Entonces era mucho más expedito. ¿Ya? Hoy en día, impensado. Yo voy caminando por Quirihue y me encontré con un teléfono público. Una rareza. No sé por qué no se lo habrán llevado, pero ahí estaba, solo, sin usar Malo. y desconectado. ¿Ya? Y así era como funcionaban, en este caso, los teléfonos en aquel tiempo. El otro punto era el petróleo. ¿Qué pasó con el petróleo? La primera aplicación del petróleo fue la antorcha. ¿Usted ha encendido petróleo, no? ¿Qué pasa cuando uno enciende el petróleo? Se mantiene prendido. Claro, se quema lento, no se quema rápido como la benzina. Y alguien se dio cuenta de que con este mismo combustible, que era el petróleo, ellos podían hacer un motor de combustión, o sea, un motor que no iba a necesitar cables, no iba a necesitar andar con un carro de agua ni con un carro de carbón. ¿Y con qué funcionaba este auto o este motor? Funcionaba con gasolina. ¿Y ustedes saben quién inventó el primer auto? No. Fue Carl Benz, que es el inventor de la fábrica Mercedes-Benz. Entonces, por eso siempre se dice que los mejores autos son los Mercedes-Benz, porque claro, ellos inventaron los autos. Y aquí viene lo importante del rol de la mujer para el desarrollo del auto. ¿Ustedes saben por qué esta idea pegó tanto en la gente? Porque el auto que inventó Carl Benz lo manejaba su esposa. Carl Benz era un ingeniero. Y él siempre se andaba moviendo de un punto a otro. Entonces él le decía a la señora: en la mañana tú me puedes ir a dejar al trabajo y en la tarde me vas a buscar, pero a otra parte. Entonces él quería demostrar que cualquier persona podía manejar un auto, fuera hombre o fuera mujer. Y eso popularizó el uso del auto hasta el día de hoy, y fue gracias a las mujeres. Así que la primera conductora en realidad fue una mujer. Fue la esposa de Carl Benz. Que ella era que se iba de un punto a otro a buscar a su marido. ¿Les gustó la historia o no? Sí, 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 sí. Sí, súper buena.
Y ese era el autito. Ese era el autito, el primer auto que se inventó. Súper, súper sencillo. Muy sencillo. Y es más, ¿con qué partía? Con una rueda. Uno tenía que hacer girar una rueda y ahí se le daba inercia al motor para que funcionara. Parecía carruaje. Era un carruaje, en realidad era un carruaje con motor, nomás y una cadena. Y miren, al mismo tiempo, el petróleo, de los derivados del petróleo, que es la petroquímica, se aplicó también a los motores de aviones y nacen los aviones. Que ahí tenemos el primer avión de los hermanos Wright, que era un avión que fue hecho con papel y madera. Literalmente esto fue colocarle un motor a un avión de papel. ¿Ya? Que era más liviano. Y, sobre todo, esto, el uso más importante del petróleo que usamos hasta el día de hoy es el plástico. ¿Ustedes han jugado pool o no? Sí. Ya. Las pelotas de pool, en este caso las bolas, son de baquelita. La baquelita es un plástico muy duro. ¿Y por qué el pool se popularizó? Te lo voy a contar por lo siguiente. Las primeras bolas de pool se hacían de marfil, o sea, de los cuernos de los elefantes. Y solamente las personas que tenían un muy alto nivel económico podían tener una mesa de pool. ¿Por qué? Porque era un deporte prácticamente para la gente muy rica. Un día, una de estas personas muy ricas que le encantaba jugar pool, pero como nadie sabía jugar, dijo: ¿saben qué? Yo voy a dar una plata a alguien que invente algo para reemplazar las bolas de pool para hacerlas más económicas. Y así nació la baquelita, que fue el primer, en este caso, el primer plástico, que después derivó en qué? En el plástico que conocemos hoy en día. ¿Ya? Que esa es la gran herencia de la segunda revolución industrial. Ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias de la revolución industrial? Nos tomamos un descansito, ¿no? ¿Les parece? Sí, por favor, para hacer un tecito. Sí. Ya, a ver. Son las 1:20, 1:30. Ok. Ya. Nos vemos a las 1:30. Bien, volvemos. ¿Alcanzaron a tomar cafecito, no? ¿Algo, poco, mucho, nada? Algo poco. Algo. Bien, recapitulemos. ¿Qué estuvimos viendo? De las 2 a la 1. ¿Cómo se llama el proceso que estamos viendo? La revolución industrial. Correcto, la revolución industrial, que se produjo en Inglaterra y después se expandió al resto del mundo. ¿Ya?
podíamos ver que había una primera revolución y una segunda revolución. La primera es la revolución del carbón y la segunda es la revolución del diésel. Bien, ya sabemos eso y ahora vamos a ver cuáles fueron las consecuencias de la revolución industrial. Si la cuestión no es nada gratis, si tiene que tener sus consecuencias. Consecuencias económicas. Miren, el desarrollo de un sistema de producción basado en fábricas, ya que eso es lo primero, que acá ya la gente que tenía la tierra ya no era la poderosa, como había sido en todas las etapas anteriores del mundo, pero ahora, ¿quién es la gente poderosa? Son los dueños de las fábricas. Las ¿Ya? industrias. Estos dueños de fábricas, vamos a decir que este sistema favoreció la acumulación de capital, o sea, la gente acumulaba dinero, que eran los dueños de las fábricas, y esto nace y permite el surgimiento del sistema capitalista industrial. Hoy en día el sistema capitalista, ¿quiénes son los dueños? O sea, ¿quiénes son los más poderosos hoy en día? ¿Los dueños de las fábricas o los dueños de los bancos? Los dueños de los bancos. Los bancos que tienen nuestra plata. Correcto. Los Hoy en día bancos. el capitalismo que tenemos hoy en día es un capitalismo que es financiero. No es un capitalismo industrial como era antes. Ahí tenemos un cambio. Y el capitalismo industrial lo que propone es un sistema económico cuyo objetivo es que el empresario logre la mayor cantidad de ganancias. O sea, hasta el día de hoy tenemos este capitalismo, pero el capitalismo que tenemos acá vamos a decir que es el capitalismo industrial para este tiempo. El aumento de la producción, o sea, se empezaron a desarrollar más cosas, impulsó el desarrollo del comercio, ¿ya? Y este desarrollo del comercio desarrolló el imperialismo, que fue lo que vimos la semana pasada. O sea, cómo estos países, la necesidad de tener más productos, iban y conquistaban territorios para obtener las materias primas más baratas, ¿ya? Entonces ahí tenemos un ejemplo de Inglaterra, cómo Inglaterra empezó a invadir territorios para obtener los recursos más baratos, fabricarlos ellos y vendérselos de nuevo a las colonias. Negocio redondo, ¿no? Yo fabrico cosas, pero lo que necesito para fabricarlo compro a precio de huevo. Y después a los mismos que me entregaron los recursos, les vendo en este caso el mismo producto, pero más caro. Así es. ¿China hace eso o no? Los chinos sí, pues. Exactamente. Están comprando los caliptos chilenos. Y después nos venden el papel carísimo, ¿cierto? Después viene todo listo de allá. Llega allá y ponen la etiqueta y se viene súper caro. Ya. Pasa lo mismo también con el cobre, o sea, nosotros le vendemos el cobre súper barato a los chinos y después ellos nos venden el alambre cobre súper caro. Eso. Ahora, pero han cambiado las cosas, han cambiado las reglas del juego a lo largo del tiempo. Nosotros le vendemos el cobre barato a ellos, pero al mismo tiempo ellos nos venden sus productos muy baratos. Si uno va a los chinos, uno compra cosas súper baratas, Sí. de dudosa calidad, pero muy baratas. Pero sale del paso. Pero sale el paso, ¿cierto? Entonces, Ya. hoy en día hay un tema como de Mercado libre. reciprocidad, es recíproco, ¿ya? Antes no era así. Antes invadían nomás. Hoy en día son tratados de mutuo acuerdo. O sea, en ningún momento ellos le preguntaban a la gente allá si es que querían esto. No. Hoy en día es de mutuo acuerdo. Bien, las consecuencias sociales. ¿Cuáles fueron las consecuencias sociales que tuvo la revolución industrial? Las condiciones de vida.
la ciudad no pudo responder adecuadamente a las demandas que implicaba el aumento de la población. O sea, imagínense que en Puerto o en Labranza se viene a vivir toda la gente que vive en las ciudades de alrededor. ¿Qué pasaría? Se autopoblación. No es Somos auto, mucha se hace gente. sobrepoblaciona. Pasaría Sobrepoblación. tierra. Sí, Claro, correcto. faltaría Hay espacio. una sobrepoblación. Y vamos a decir que de un día para otro, la gente dice, ¿saben qué más? Nos vamos a ir a vivir todo a Puerto. Y baja la gente de Puaucho, de Guapi, baja la gente ahí de Las Vegas, baja la gente de todos los Ñoño, sectores rurales y se va a vivir a Puerto. ¿Y Puerto qué colapsa. tiene? ¿Qué ofrece Puerto como servicios? No son muchos, ¿Cierto que pero son poquitos? O ofrece, sea, ni siquiera hay un son banco en pocos. Puerto. Tenemos un banco Estado. Ah, llegó el banco. Sí, sí, sí está el banco Estado en Puerto hace Ya, como 3, 4 años. ya. Yo hace rato que no voy para allá, por eso yo me acordaba Ya. que Puerto no tenía banco. Tenemos banco, hay hoteles, pero no, se satura muy rápido. Ya. El valle Entonces, no está funcionando, es chiquitito. todo eso, todos esos servicios se saturarían más todavía. ¿Ya? Entonces, si ya la fila del banco es larga, Demasiado. va a ser más larga. Si el hospital es larga la fila, va a ser más larga todavía. Entonces, eso hizo que mucha gente que no podía acceder a los servicios cayera en la pobreza. ¿Ya? Porque la persona que se iba del campo a la ciudad no se iba a ir a vivir a lo rico, Claro. sino que llegaba con lo opuesto, ¿no? A buscar trabajo. A buscar trabajo. Entonces, esto generó que se propagaran las enfermedades, la cantidad de viviendas no era necesaria. Un modo de ejemplo. ¿Cuántas personas viven en la casa de ustedes? La mía actualmente son 6 personas. Ya, tiene una familia de 6 personas. Claudio, ¿cuántas personas viven en tu casa? 5. 5. Bueno, mi familia es chiquitita, que es mi pareja y yo nomás, que somos los dos, y no tenemos niños, tenemos un gato. Somos 3 con el gato. ¿Ya? 3 personas. Sí, Lorena, ¿cuántas personas viven en tu consumidores. casa? Son Ahora dos. somos 2, pero antes éramos 8. Ya. O sea, ustedes se independizaron y son 2. ¿Ya? Nos independizaron a la fuerza, se fueron. Ya, se fueron. Ya. Sí. Son 2. Entonces, imagínense que nosotros vivimos en las ciudades y la gente empezamos a recibir a nuestros hermanos, a nuestros sobrinos, y ya en vez de vivir 6 en la casa, vamos a vivir 12. ¿Las condiciones de vida van a ser las mismas? No. 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 Y eso fue lo que pasó en este tiempo. ¿Ya? Las condiciones de vida fueron muy malas porque llegó mucha gente a vivir en las ciudades y estas ciudades no estaban preparadas para recibir a tal cantidad de gente. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vivían las personas en este tiempo? La burguesía, quien eran los dueños de las fábricas, ellos vivían alejados de las fábricas, ya al centro de las ciudades, porque las fábricas las instalaban siempre como a la salida de las fábricas, y ellos vivían en el centro, vivían muy cómodamente, en sus casas muy grandes. Una casa de ellos podía tener 4 o 5 pisos, ya, para una familia vivían muy cómodamente. Pero por otra parte, los obreros que vivían al lado de las fábricas vivían en condiciones muy malas, ¿ya? Miren, acá es el mismo edificio de 4 pisos, pero en 4 pisos viven muchas familias, ¿ya? Viven muchas familias que hacen que tengan que vivir en condiciones muy difíciles en comparación a las otras personas.
Otro punto, las condiciones laborales, ¿cómo eran? Las jornadas de trabajo eran muy largas. Las jornadas superaban las 12 horas. Hoy en día, por ley, nosotros no podemos trabajar más de 9.5. Que en realidad trabajamos más, pero legalmente nos pagan 9.5. ¿Ya? Que son 8 más 1 hora y media extra diaria que nosotros podemos hacer. Había unas escasas condiciones de seguridad, o sea, el que se accidentaba sonaba, Sonaba. no hay más opciones. Como existían muchas personas que necesitaban trabajo, los salarios, los empresarios mantenían los salarios bajos, porque ya, si a usted no le gusta la pega, Búsquese otro. no importa, déjela. Total, hay 20 personas más que pueden venir por ese mismo trabajo, aunque yo pague un moco de pago, o sea, aunque yo pague nada. ¿Ya? Entonces, otra cosa que pasaba durante ese tiempo era el trabajo infantil. Hoy en día, por ley, ¿los niños pueden trabajar? No. 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 Hasta los 15 años. Ahí uno puede autorizarlos para que trabajen, pero tampoco pueden dejar la escuela. En este tiempo, los niños, yo creo que muchas veces nuestros padres nos dijeron a nosotros, yo trabajo desde los 8 años, yo trabajo desde los 9 años. ¿Recuerdan muchas veces que nos dijeron eso nuestros padres o no? Mucho, Mucho. muchas O veces. sea, La mi vida mamá al dejó campo el era así. colegio como a los 12. Llegó hasta Tenía séptimo 6 básico años. porque había que trabajar. Y mi mamá es una persona que hoy en día es relativamente joven, tiene 65 años. Eso es lo malo, que no se quiere inventar el trabajo y no supo inventarlo bien. Claro, y no supo inventarlo bien, si ese es el tema. El trabajo Claro, hace ese es el bien, tema. dignifica a las Hace personas. bien trabajar, pero no supo inventarlo bien. Claro, y como no había leyes que protegieran a los trabajadores, muchos niños que tenían que estar estudiando tenían que ir al trabajo. Ya, ahí tenemos obreros del carbón, esos niños son mineros, que difícilmente esos niños tendrán más de 12 años, y ellos trabajaban en las minas. Y miren, yo les voy a leer algo que tengo por acá. Voy a dejar de proyectar y voy a mostrar mi cámara. ¿Dónde tengo mi libro? Pero estoy buscando mi librito para mostrárselos. El libro de la sabiduría. ¿Me ven? Sí, 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 sí. ¿Qué libro Vamos tengo en mis agrandando. manos? Vamos a agrandar la pantalla porque no veo mucho. No se ve. Ahí. Ay, No se logra ver. No se ve. Ahora, Ahora sí. Subterra, Subterra, de de Baldomero Baldomero Lillo. Lillo. Yo creo que muchos de nosotros tuvimos que en algún momento en nuestra escuela leer este librito, ¿no? O tenerlo en las manos, al menos. parece que sí. Ya. Subterra cuenta la historia que la escribió Baldomero Lillo, que es una obra, en este caso, que nos cuenta cómo era la vida de los mineros del carbón en Lota, aquí cerquita de nosotros. Y entre los cuentos que cuenta Baldomero Lillo, que Baldomero era un hombre que él trabajaba en una pulpería, él nos tiene un cuento que se llama La Compuerta número 12. Y yo les voy a leer el inicio del cuento, página 14. Dice, La Compuerta número 12. Pablo se aferró instintivamente a las piernas de su padre, zumbándole los oídos, y el piso que huía debajo de sus pies le producía una extraña sensación de angustia.
creíase precipitado en aquel agujero cuya negra abertura había entrevisto al penetrar en la jaula. Y sus ojos miraban con espanto las lóbregas paredes del pozo en el que se hundían con vertiginosa rapidez. En aquel silencioso descenso, sin trepidación ni más ruido que el del agua goteando sobre la techumbre de hierro, las luces de las lámparas parecían prontas a extinguirse. A sus débiles destellos se delineaban vagamente en la penumbra de las hendiduras y sus partes salientes de la roca, una serie interminable de negras sombras que volaban como saetas hacia lo alto. Pasado un minuto, la velocidad disminuye bruscamente, los pies asentándose con más solidez en el piso fugitivo y el pesado y el pesado armazón de hierro, con un áspero rechinar de goznes y de cadenas, quedó inmóvil a la entrada de la galería. El viejo tomó de la mano al pequeño y juntos se internaron en el negro túnel. Eran los primeros en llegar y el movimiento de la mina aún no empezaba. De la galería, bastante alta para permitir al minero erguir su elevada talla, solo se distinguía parte de la techumbre cruzada por gruesos maderos, y las paredes laterales permanecían invisibles en la oscuridad profunda que llenaba la vasta y lóbrega excavación. A 40 metros del piquete se detuvieron ante una especie de gruta excavada en la roca. Del techo griteado del color de hollín colgaba un candil en una hoja de lata, cuyo macilento resplandecer daba a la estancia la apariencia de una cripta enlutada y llena de sombras. En el fondo, sentado delante de la mesa, un hombre pequeño, ya entrado en años, hacía anotaciones en un enorme registro. Su negro traje hacía resaltar la palidez del rostro, surcado por profundas arrugas. Al ruido de los pasos levantó la cabeza y fijó una mirada interrogadora en el viejo minero, quien avanzó con timidez, diciendo con una voz llena de sumisión y respeto: «Señor, aquí le traigo al chico». ¿Qué narra Baldomero Lillo en este pasaje que les leí? ¿Qué creen que estaba pasando en ese momento? En ese momento estaba pasando creo yo, el trabajo del papá de llevar al niño a la mina. El niño, o sea, el hombre agarró a Pablo de su casa, lo tomó en brazos, lo subió, o sea, lo puso en el ascensor de la mina, bajó con él y se lo fue a presentar al patrón. Ahí tenemos un ejemplo del trabajo infantil en Chile, a través de la literatura de Baldomero Lillo, que vendría a ser una de las más grandes obras que tenemos nosotros sobre la vida de los mineros del carbón en Lota. ¿Ya? Entonces las condiciones laborales, como ustedes podrían ver, eran malas. ¿Había seguridad? Nada. No se veía nada. No había nada, ¿cierto? Entonces, esos mismos niños que yo les estoy mostrando ahora, a ver, me voy a sacar el destacado, ahí sí. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, sí. Esos mismos niños pasaron lo mismo. Un día sus papás los tomaron y se los llevaron a trabajar a la mina. Y con los otros niños que están acá presentes, se los llevaron a trabajar a las fábricas de textiles. Según ellos era para enseñarle, para que aprendiera el día de mañana. O sea, más que enseñarle era para que produjera más plata para la casa. Claro, pero en el fondo era, creo yo que ellos no, que tenéis que trabajar para que aprendas, para que hacer las cosas, para el día de mañana. Pero en el fondo era recursos. Claro, en el fondo era explotar a los niños, porque en realidad los sueldos eran tan malos, pero tan malos, que los padres de familia se veían obligados a llevar a sus hijos a sus trabajos.
¿Por qué? Porque miren, así funcionaba la estructura de los sueldos en ese tiempo. Un hombre se le pagaba un salario completo. A una mujer se le pagaba medio salario y a un niño se le pagaba un cuarto de salario. Si yo tenía 4 hijos y llevaba a mis 4 hijos a trabajar conmigo a la mina, yo iba a ganar 2 salarios. ¿Pero a qué costo? Sacrificio de los niños. Y al final el costo era el siguiente. O lo hacía o nos moríamos de hambre. ¿Ya? Entonces, esos eran los graves problemas que nos entregó también de esta parte la revolución industrial. Por otra parte, ¿qué tenemos? Tenemos el surgimiento de un proletariado urbano, o sea, de una clase trabajadora urbana. Aquí vamos a ver la foto, miren. Ahí, ¿qué vemos en esa imagen? Esa es una fábrica de cañones, de tuberías. ¿Qué se puede ver en la imagen? Mucha gente trabajando ahí. Y gran parte de ellos son niños también. Yo puedo ver al fondo Sí. personas de edad. Al medio de la imagen veo 2 niños y en el costado izquierdo veo adolescentes trabajando. Y esta clase, vamos a decir que se va a llamar el proletariado, ¿ya? O sea, una clase urbana trabajadora pobre, ¿ya? Lo que hoy en día nosotros conocemos como la clase obrera, o sea, nosotros mismos. Quizás no vivimos las malas condiciones que vivían ellos, pero hoy en día, nosotros aún así, a pesar de todo lo que tenemos, no somos los dueños de las fábricas. No somos las personas que controlamos el capital. Por ende, nosotros somos proletarios, pues somos, en este caso, somos gente pobre, me incluyo. Servidores, a los ricos. A punta de solamente nuestro esfuerzo y de rascarnos nosotros mismos hemos podido surgir con el dolor de nuestra espalda. Así nomás es la vida. ¿Ve? Así es la vida para que nuestros hijos no pasen lo mismo que nosotros. Yo creo que ese es el pensamiento que tenemos todos, ¿o no? Nada más. Trabajar harto para que nuestros hijos no pasen por lo que pasamos. Correcto. Yo trabajo de los 15 años. Yo tuve la oportunidad, y yo agradezco mucho, que tuve la oportunidad de poder estudiar. ¿Ya? Yo cuando trabajaba en mis veranos, que eran mis vacaciones, y como todos nosotros nos poníamos a trabajar, yo trabajaba en una plantación de arándanos. Trabajé haciendo cunetas, trabajé plantando, trabajé colocando nylon, trabajé con la pala y la picota, y después, con el tiempo, en los veranos, después entré a trabajar a la sala de procesos, procesaba la fruta, la recibía, la cargaba, la descargaba, y como se dieron cuenta que yo era estudiante en ese tiempo, ya más grande, ya estudiante universitario, me dijeron: Camilo, yo quiero que tú te hagas cargo de todo lo administrativo del packing. ¿Sabes usar un computador? Sí. ¿Sabes hablar inglés? Me dijeron. Le dije: Mike Peñi. Y de ahí me dijeron: ya, tú te vas a quedar. Y en la última temporada que yo trabajé en esa empresa, yo terminé siendo, en este caso, administrativo. Si bien no ganaba más que el operario, pero sí mi trabajo era más liviano. ¿Ya? Otra cosa que entregó, en este caso, el capitalismo, es que cambiamos nuestra sociedad estamental por una sociedad de clases. La cambiamos por una sociedad en la cual nosotros tenemos una clase baja, una clase trabajadora, una clase media y una clase alta. ¿Ya? Entonces, como vemos en esta pirámide, ¿quién sostiene el sistema capitalista? ¿Los grandes empresarios? ¿O nosotros los trabajadores? Los empresarios. No, pero miren, ¿quién está abajo? ¿Quién sostiene el modelo del capitalismo? Trabajadores, pues sostienen la... O sea,
eliminemos los trabajadores y que los empresarios trabajen ellos en su fábrica. ¿Van a ser capaces de trabajarla? No, No. ¿Ya? Entonces, eso a nosotros se nos olvidó durante mucho tiempo. Que en realidad está bien que existan empresarios, está bien que hayan personas que entreguen trabajo, pero ese trabajo no valdría nada si es que no existiéramos nosotros como trabajadores. si no hay mano de obra, no hay Claro, si no hay producción. mano de obra, no hay... Yo puedo tener mucha tierra, pero si no soy capaz de trabajarla, Si no tengo los recursos humanos, dijo hoy día, no se hace claro, si nada. no tengo los recursos humanos ni los recursos económicos, se pierde mi tierra. Lo que está pasando hoy día, por ejemplo, en el campo ya no hay recursos humanos para trabajar, para la cosecha, para cultivar. O sea, yo recuerdo siempre que uno siempre hacía un mingaco para la cosecha. Y casi siempre los trabajadores que tenía uno era su familia. Exactamente. O sea, ¿cuántas veces yo anduve tractoreando ahí con mis tíos cargando sacos arriba del coloso? O en la misma cosecha y después en la tarde nos comíamos un asadito. ¿Ya? Entonces también las familias están más dispersas ahora. No es como antes que uno hacía un mingaco y lo invitaban al mingaco y eran los mismos amigos y la familia. Y uno, evidentemente, también como trabajador a uno también se le remuneraba, también le tiraban un par de pesos. Pero uno lo hacía por el compromiso de estar con la familia, ¿o no? Por ayudar. Por ayudar, porque el día de mañana a mí me tocaba hacer un invernadero y probablemente lo iba a llamar a ellos mismos para que trabajaran y iban a venir. Entonces, todo esto se producía y con el tiempo también se ha diluido, se ha ido perdiendo. Nos hemos vuelto más individualistas. Y lo que permite, a diferencia de la sociedad estamental, esta sociedad de clases que tenemos hoy en día vigentes, es que es probable que nosotros le podamos pegar el palo al gato. En una de esas nos pegamos un negocio bueno, o con nuestro esfuerzo podemos salir adelante y podemos salir de la pobreza y tener un estándar de vida mejor. Quizás no ser rico, pero sí vivir más cómodo. ¿Ya? Entonces, no todos, pero algunos sí pueden hacerlo. O sea, si yo comparo la infancia de mi mamá con la mía fue en la gloria. Mi mamá iba descalza al colegio. Yo Y tuve andaba zapatos. kilómetros a patita, 6, 7 kilómetros. Sí, pues, a patita. 6, 7 kilómetros. Se hacía la vida en ese tiempo. Lo que me tocó a mí. Entonces, claro, uno todos los esfuerzos que hace en sí es para que los hijos de uno no pasen por eso. Entonces, claro, a patita, con lluvia, con todo, 6, 7 kilómetros. Y yo recuerdo compañeros míos, yo soy joven, tengo 30 años. Compañeros míos se caminaban a patita 6, 7 kilómetros también. Y me acuerdo que llegaban con sus ponchos todos mojados y a colocarlos al lado de la estufa. Entonces, si bien hemos avanzado, hay cosas que también se siguen manteniendo. ¿Ya? ¿Qué otra consecuencia más conllevó con nosotros? La organización obrera. ¿Ya? El movimiento obrero, Los que sindicatos. los obreros se dieron cuenta que ellos se podían organizar. ¿Ya? Entonces, el movimiento obrero son aquellas acciones reivindicativas o de protesta organizada que llevaban a cabo los trabajadores para la defensa de mejoras laborales, económicas, políticas y sociales. O sea, los obreros ellos veían que había gente que se estaba enriqueciendo y ellos seguían igual. Y ellos se dieron cuenta que la unión hace la fuerza y se organizaron. ¿Y cómo se organizaron? Vamos a decir que se organizaron mediante el ludismo, que el ludismo era que a finales del siglo XVIII se expande esta idea que el movimiento obrero consistía en la destrucción de las máquinas. Y se llama ludismo porque ellos usaban el ludo, y el ludo era un combo. Y ellos agarraban a combazos las máquinas y las destruían cuando no les querían pagar. ¿Ya?
esa era una forma de organización que fue la forma más primitiva de organización. ¿Ya? Ahí, como pueden ver, tenemos a un hombre pegándonos con vasos a una hiladora. Acá lo mismo a las maquinarias. Después sacamos otra forma de organización que esta ya es más compleja, que se llama el cartismo. ¿Ya? Y el cartismo, en realidad, fue un movimiento de agitación de la clase obrera, que en realidad fue una forma más política. O sea, ellos se podían organizar en sindicatos y podían lograr cosas. Y el nombre de cartismo viene porque en 1838 los obreros se organizaron y escribieron una carta al Parlamento británico donde ellos decían cuáles eran sus demandas. ¿Ya? Y cuáles eran las demandas que ellos tenían. Ellos buscaban el sufragio universal, o sea que los obreros también pudieran votar, y al mismo tiempo la participación de los obreros en el Parlamento, o sea que los obreros también pudieran ser políticos para defender a su clase. Nosotros tuvimos en este caso obreros en el Parlamento. A lo largo de nuestra historia. Hasta el día de hoy ninguno. Yo le puedo decir que sí, sí tuvimos, pero fueron casos muy específicos. ¿Qué año fue eso? Mire, Recabarren, Luis Emilio Recabarren era un diputado por el norte, que él fue minero y después fue abogado, y él se dedicó en este caso a defender a los mineros del norte. En la Unidad Popular, el ministro del Trabajo era un mecánico. Era un trabajador, el ministro del Trabajo. Como que el ministro de Educación también tiene que ser un profesor. No puede ser un abogado ni un ingeniero. Tiene que ser un profesor, alguien que conozca, en este caso, lo que es el trabajo en educación. Tiene que ser también, el ministro del Trabajo debe ser alguien que haya trabajado, que sea un obrero, que sepa cuáles son las condiciones de trabajo en las cuales se enfrenta el obrero. Hoy en día, si bien las condiciones han mejorado bastante, siempre hay mucho por hacer. Y esto tiene que ver con, más que nada, con las condiciones de los obreros en cuanto a la seguridad hoy en día, a la salud. Porque ¿alguno de ustedes ha parado en la Mutual o no? ¿En algún accidente laboral? Yo. O sea, muy poco en lo que era por parte de empresa. Ya, yo les voy a contar una historia que tengo en la Mutual. Yo trabajaba en un colegio y me corté la mano. Y sangraba, y sangraba, y sangraba, y sangraba. Y mi jefe me dijo, Camilo, dile a Francisco, quien era un amigo que trabajaba ahí, que también era profesor, y por favor que te lleve a la Mutual para que te coloquen puntos. Fuimos a la Mutual y me acuerdo que me senté a esperar con mi mano chorreando en sangre. Evidentemente no me iba a morir, pero igual era una situación que era peligrosa. Y me acuerdo, la señorita que me atendió me dijo, firme aquí. Señorita, ¿cómo? ¿Qué quiere que le firme con el dedo ensangrentado? Y estuve esperando 40 minutos para que me atendieran. Y al final me colocaron 3 gases y me mandaron para la casa. Mejor hubiese ido a una farmacia, hubiese comprado alcohol y yo mismo me hubiese curado porque yo tengo conocimiento en primer auxilio. Hasta yo mismo me hubiese puesto unos puntos. Entonces, ahí tiene que ver hoy en día las demandas que hay con el movimiento, que está más vinculado como a las condiciones laborales y también, por otra parte, a la seguridad laboral. Bien, ahí tenemos algunos casos también de sindicatos en huelga. ¿Y cómo se organizaron ahora los trabajadores para salir de este problema? Ellos se organizaron en sociedades de socorros mutuos,
¿Qué son las sociedades de socorros mutuos? ¿Alguien ha visto en Temuco en algunas ciudades que hay unos letreritos de bronce que dicen Sociedad de Socorros Mutuos? Sí, en Caragua hay una sociedad de socorro mutuo. Sí, en Carahue hay, en Temuco también hay, y en varias ciudades más hay. Y en este caso, las sociedades de socorros mutuos eran agrupaciones de trabajadores, ¿ya? Y ellos, ¿qué hacían? Ellos pagaban una cuota y ellos tenían un seguro social mediante esta sociedad de socorros mutuos. En este tiempo no existían las pensiones, ni tampoco existían, en este caso, las pensiones de invalidez. Entonces, si se moría un trabajador, a la viuda se le daba una pensión, o si ellos jubilaban, ellos también recibían pensiones, ¿ya? O sea, ellos se organizaban, en este caso, para ayudar económicamente a los miembros en caso de enfermedad o paro. O sea, ellos se iban a paro, ellos sacaban la platita que juntaban y se la entregaban a los trabajadores para que resistieran el paro. O si se enfermaban, hasta que se recuperaban, ellos le pagaban los gastos médicos. Y aquí tenemos una sociedad de socorros mutuos, que en este caso es la Sociedad de Carpinteros de Fermín Vivaceta. Que Fermín Vivaceta es el caballero que de izquierda a derecha es el cuarto. El que hizo, dijo, los carpinteros en Santiago estamos muy mal, nos vamos a juntar y nos vamos, en este caso, a ayudar entre nosotros. ¿Ya? Esas son las sociedades de socorro mutuo. Después tenemos los sindicatos, que los sindicatos eran de trabajadores ahora por fábrica, no por rubro. Corresponden a agrupaciones permanentes de trabajadores de una fábrica o oficio que buscan negociar aumentos salariales, medidas de seguridad y otros derechos laborales. Esta organización sigue vigente hasta el día de hoy. ¿Alguien conoce algún sindicato o ha sido parte de algún sindicato? Yo he escuchado nomás lo que es un sindicato. Yo soy parte de un sindicato. Sindicato de profesores. Correcto. Soy colegiado, soy parte del sindicato de profesores. Entonces, cuando nosotros negociamos de manera colectiva, entre todos, ¿ya? Y al sindicato se le paga una cuota, porque hay personas que trabajan para nosotros que tenemos que hacerle los sueldos, ¿ya? Y en este caso, ¿cuánto es mi cuota? Yo doy el 1% de mi sueldo, ¿ya? Y el 1% de mi sueldo, en este caso, si yo gano 500 lucas, son 5 lucas. Y yo pago mis 5 lucas todos los meses. O si yo gano 1.000.000, pago 10 lucas todos los meses. Pero a mí, ¿qué beneficios me trae el sindicato? Que si yo tengo algún problema legal con mi empleador, mi sindicato me va a colocar un abogado en el momento para resolver el problema. ¿Ya? Y otra cosa, en este tiempo empezaron a nacer las ideas del comunismo también. ¿Ya? Y vamos a hablar del socialismo científico, que fueron estos dos viejos barbones. Uno se llama Karl Marx y el otro se llama Federico Engels. ¿Ya? Y estos dos viejos barbones, ¿ellos qué proponían? Que los trabajadores tenían que controlar los medios de producción. O sea, los trabajadores tenían que controlar, en este caso, las fábricas, ¿ya? Porque la única forma de que alguien te podía ayudar era si había vivido lo mismo que tú, ¿ya? Y por otra parte, la iglesia también salió y dijo, nosotros vamos a decir lo siguiente. La iglesia católica se opone al marxismo y al anarquismo, o sea, se opone a las ideas de Marx. Porque Marx dentro de su iglesia, o sea, dentro de su idea dice que la iglesia es el opio para el pueblo. La religión le hace mal a las personas porque las atonta. ¿Ya? Y las críticas de la injusticia del capitalismo y critica las injusticias del capitalismo hacia los trabajadores. Pero como siempre, ¿qué hace la iglesia? Y toda la iglesia en general, no solamente la católica. Que es la gran crítica que yo le hago a las iglesias, no a las religiones, sino que a las iglesias. Se habla, pero de hacer Nada. no se hace mucho. ¿Ya? Entonces, una cosa es hablarlo y otra cosa es hacerlo. Y en ese caso, el punto se lo llevan los comunistas. Esos hacen.
La iglesia dice no. Y por último, ¿cómo se vio la revolución industrial en Chile rápidamente? Chile siempre actuó como exportador de materias primas, principalmente salitre. Ahí tenemos el salitre. Y esto se exportó casi siempre a países extranjeros. Francia, ahí tenemos, miren, Lorena, mira, quiero que veas bien esta imagen. Ahí está el caballo. Ahí está el capacho. A ver. Ah, verdad. Es el capacho. Ahí está el hombre trabajando, sembrando Ahí hay un semillas. hombre sembrando. Me perdí muchas cosas. Y eso que soy un adulto. Ya. Pero sí está bien si todos tuvimos distintas crianzas. Pues entonces yo trato de colocar ejemplos a todo nivel. Descendiente de ¿cómo se llama? De italianos y de españoles. Y cuando llegaron mi familia acá todos a Ciudad, nadie tuvo campo hasta ahora. Bueno, yo soy Puta, yo sí que soy un engendro. Oh, yo literalmente soy un engendro. Mi papá es irlandés. Hijo de un irlandés con una francesa. Mi familia materna son suizos. Son suizos italianos. Y mi abuelito, mi papi tronco, él es un hijo no reconocido. ¿De quién no se sabe? De un ¿De mapuche. quién? Por Chuta. eso, Peñi. Si en realidad cuando uno puede decir, ya yo tengo una larga ascendencia, y claro, el 75% de material genético europeo, pero con mi abuelito, Peñi. Entonces, yo soy de cada pueblo un paisano. Entonces, yo soy muy mestizo. Yo soy altamente mestizo. Claro, físicamente puedo parecer europeo, pero dentro de mi sangre también llevo sangre indígena, como todos los que estamos presentes aquí. Como todos, exactamente, pero no. Claro, entonces, yo jamás he renegado de eso, ¿ya? A ver, yo puedo sacar mi ancestro rápidamente, pero llego al punto de mi abuelito y de ahí hacia atrás, sepa Dios lo que vino de ahí. Él es un hombre de la tierra. O sea, él también tiene sangre indígena y por ende yo también la tengo. En mi caso, profesor, mis abuelos maternos eran italianos, los paternos españoles. Mis hijas son descendientes mapuches, pero lejanos. ¿Ya? Pero los dos saben el idioma mapuche. Y yo quiero aprender, pero no me cuesta demasiado. Pero mis hijas son rubias de ojos azules, así que pasan por ahí por Sol. Pero sí, a mí me da risa porque, no sé, por los mismos peñis ahí de ¿cómo es que se llama? De Boroa. ¿O no, Julio? Sí, Sí, de allá, no he Sol de Boroa. Siempre me dicen a mí que soy de allá. Feliz Sí. sería si fuera de allá. Sí, pues los peñis de Boroa son todos rubios. todos rubiosos. Sí, Todos mezclados con gringos, alemanes. sí, pues y eso yo les voy a contar por qué los peñis de Boroa son rubios. Por las monjas. Por las monjas, porque en algún momento naufragó un barco que traía monjas holandesas. Entonces, cuando naufragó el barco, los peñis de la zona, que en realidad eran de Paucho, ellos tomaron a las mujeres y se las llevaron a vivir con ellos. Y desde ahí, en la zona de Boroa, que en realidad es una zona que es muy grande, porque Boroa por un lado conecta con Imperial y por el otro conecta con Teodoro, pues sí, es una zona gigante. Gran parte de los peñis de Boroa son rubios por eso, porque ahí los mismos peñis empezaron a tener hijos con estas mujeres que eran las que venían en este barco. ¿Ya? Y desde ahí se produjo lo que se llama el mestizaje al revés y hay peñis rubios. ¿Ya? Así que eso. Esa es el tema de cómo nosotros también somos altamente mestizos. ¿Ya? De la historia. Por eso yo digo que acá no existe una pureza racial. No existe. Eso es una mentira que se le inventó no sé quién y también no sé quién también la sigue. Son puros. Si en realidad somos todos mestizos. No,
no tenemos, y tampoco tenemos que renegar de nuestros orígenes. Bien, los obreros en el norte vivían muy mal, como ustedes pueden ver acá, y eso les pagaban, no les pagaban con plata, les pagaban con, en este caso, les pagaban con fichas, que solamente podían ser usadas en las pulperías, que eran los negocios que ponían los dueños de las minas. Bien, y con eso terminamos. ¿Qué les pareció la clase? Buenísima. Buenísimo, no, profe. Muy bien. ¿Alguna otra opinión? Buena porque, bueno, en el fondo uno lo lleva a la vida real, a la vida que estamos actualmente. Correcto. Una de las cosas de la educación que a nosotros nos permite es que yo no saco nada con enseñar las cosas desde lejos. Yo debo enseñarlas desde la vida cotidiana de uno. No sé si se habrán dado cuenta de eso. Sí, que hemos conversado muchos temas más personales. Claro, con experiencias personales, porque todos sabemos algo y todos llevamos algo dentro. Y la educación tiene que sacar eso que llevamos dentro para aprender. Eso es educación. Bien, me despido. Que tengan una bonita tarde y nos veremos próximamente. Nos vemos, profesor. Gracias. Chau, chau. Chau.